Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Las reflexiones que yo hago, muchachos, es para todos ustedes, pero también es solamente para el que quiera escuchar. Hay personas que no les gusta mi reflexión, no pasa nada, cambia de canal, pero la palabra de Dios es para todo el mundo. El que quiera oír, que oiga. Y si usted quiere oír, esta palabra de Dios es para usted. Hay una cosa muy especial en la Biblia, que es que Jesucristo le da gracias al Padre, porque dice, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos. ¿Y quiénes son los sencillos? La gente que quiere escuchar la palabra de Dios, que se interesa por la palabra de Dios y quiere profundizar y conocer qué es lo que está escrito en la Biblia. Esa es la gente sencilla. Pero también Jesucristo dice, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. ¿Y quiénes son los sabios y entendidos? Aquellos que creen que saben mucho y prefieren no escuchar nada de Dios, que prefieren no creer en Dios, que prefieren vivir en el mundo mundano y no les gusta la palabra de Dios. A ellos les es ocultado. Y cuando les dice ocultados, quiere decir que no están interesados en escuchar la palabra de Dios. ¿Es usted? No, es Dios el que te mueve a no escuchar la palabra de Dios. Eso es una cosa toda psicológica rara, pero si así está escrito, así se procede. Y a los sabios y entendidos. ¿Y quiénes son los sabios? No, los que creen que se las saben todas en este mundo y no necesitan saber ni siquiera de Dios. Los que manejan las constelaciones y viven de la ciencia y creen que Dios es una invención del hombre para someter a los hombres a la ignorancia y así poderlos esclavizar. Esos son los sabios. ¿Quién los induce a eso? El mismo Dios, a que no crean. A que no crean, ni siquiera vean el video o la reflexión de la palabra de Dios. Espero que hayan entendido esto. Si quieres escuchar la palabra de Dios, ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, porque lo que está escrito acá es la verdad. No es una invención, es la verdad. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí no morirá. Y esos son los que escuchan la palabra de Dios. Vamos a leer, pero persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer una carta que sigue mandándole Pablo a los Colosenses. Pablo le manda una carta a los Colosenses 2, del 6 al 15. Dios os dio vida en Cristo, perdonando los pecados. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded como cristianos. Arraigaos en Él, dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosad agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que os capture con esa teoría que es una insulsa, patraña, forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y por Él, que es cabeza de todo poder y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por Él fuisteis también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de vuestro ser, por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios, que lo resucitó. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio clavándolo en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a los poderes y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Definitivamente desde que yo vengo viendo los videos del Padre Luis Toro, he aprendido mucho de apologética, que es escudriñar las Escrituras y no comer entero.
cuando uno lee estos escritos y los lee así de carrerón, no, pues ni entendió, ni comprendió, ni se le quedó nada. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Y mire cómo se escudriña este pasaje bíblico. Dice: hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceded como cristianos. Ya que habéis aceptado a Cristo nuestro Señor, proceded como cristianos. ¿Aceptado qué significa? Que yo creo en mi Señor Jesús y yo le obedezco en todo lo que Él me mande. Eso es aceptar a Cristo en su palabra. Haber aceptado a Cristo es que si Jesucristo me dice una cosa, yo obedezco y acepto lo que Él me dice, porque lo que Él me dice me llevará a la vida eterna, me llevará al cielo. Por eso Jesucristo dice: el que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. El que crea en mí no morirá para siempre, sino que vivirá. Y creer en Cristo es obedecerle en todo lo que Él dice en su palabra. Esto es una cosa que tienen que aprendérselo, y yo todos los días le digo, para ustedes y para mí, hay que creer en la palabra de Dios, pero creer en la palabra de Dios consiste en creer, no en decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, ya soy salvo. No, en eso no consiste. Consiste en que si Jesucristo da una orden, nosotros debemos obedecer. ¿Qué dice la palabra? Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Quién da la orden? Jesús. ¿A quién le da la orden? A los discípulos. ¿Cuál es la orden? Que vayan a perdonar pecados. A quienes les perdonéis los pecados. ¿Quiénes van a recibir perdón? Los que vengan a los discípulos a pedir perdón por sus pecados. Y Jesucristo les da esa autoridad. Quienes pidan perdón por sus pecados, ustedes perdónenlos. Pero el que no la pida, ustedes no lo perdonen. Solamente quien le pida perdón a ustedes tienen la autoridad de perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es autoridad. Eso es una orden que dio Jesús. Y ahora viene la segunda parte de este texto, que tiene que ver con lo que voy a decir. Arraigados en Él, arraigados en Él, dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosar agradecimiento. Voy a volverlo a repetir para que lo logren entender un poquitico más. Arraigaos en Él, dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosar en agradecimiento. Arraigados en la fe quiere decir que papá, mamá, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela, los tatarabuelos, todos vinieron enseñando la palabra de Dios. Y ustedes la recibían con fe. ¿Y cómo es recibirla con fe? Mi papá me bautizó de niño, mi mamá me bautizó de niño, mi mamá y mi papá organizaron la fiesta para la primera comunión cuando yo tenía 9, 10 años. Mi papá y mi mamá me hicieron la confirmación como 1 o 2 años después. Mi papá y mi mamá me enseñaron que yo debía ir a misa cada 8 días y que cada vez que tuviera pecados debía que confesarme para poder seguir recibiendo la Eucaristía, que yo no podía recibir la Eucaristía si estaba en pecado. Si yo tenía pecados, no podía recibir la Eucaristía porque estaba en pecado. Para poder recibir la Eucaristía tenía que estar en estado de gracia de Dios. ¿Y cómo estar en estado de gracia de Dios? Sin pecado, y por lo tanto debo confesarme. Eso es lo que dice acá: arraigados en él, dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosar agradecimiento. ¿Qué es rebosar agradecimiento? Hoy día vivo muy agradecido de lo que mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos nos enseñaron por tradición de la Iglesia Católica, que viene desde la fundación de Cristo en Mateo 16, 18, cuando funda su iglesia en Pedro. De eso estamos agradecidos. Y ahora viene la otra parte, la peligrosa, la terrible. ¡Terrible es terrible! Pónganle cuidado y no digan que es que yo me la inventé. Cuidado con que haya alguno que os capture
con esa teoría que es una insulsa, patraña, forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Cuidado con que haya alguno que os capture con esa teoría que es una insulsa, patraña, forjada y transmitida por hombres, fundada por hombres. ¿Y cuántos de ustedes eran católicos y se salieron para seguir a hombres que traen patrañas y los capture y los lleve a teorías insulsas creadas por hombres? Es mentiras que hay que confesarse con un sacerdote. Eso se lo inventó la Iglesia Católica. Jesucristo nunca dijo que teníamos que ir a confesarnos con otro hombre. Eso se lo inventó la Iglesia Católica. Nosotros, ¿qué vamos a ir a confesarnos con otro hombre que es un hombre común y corriente, igual que nosotros, y quizás hasta peor, porque algunos son hasta pedófilos, violadores de niños y todas esas cosas? Patrañas creadas por hombres insulsas. Y ustedes no tuvieron en cuenta ese cuidado. Cuidado, que no los vaya a capturar hombres. Fueron y les tocaron a su casa. Ábranos, venimos en el nombre del Señor. Y ustedes le abrieron la puerta y creyeron que ellos venían en el nombre del Señor. Hablaban muy bonito de Cristo, predican a Cristo, aleluyan a Cristo, pero no son de Cristo. Son hombres que traen patrañas, con ideas e ideologías insulsas creadas por hombres. Y ustedes ya no se confiesan, ya no creen en el sacerdote, ya creen que de verdad el pastor tiene la razón y la Iglesia Católica, que lleva 2000 años, lleva 2000 años equivocada. Y el pastorcito mentiroso que creó la iglesia hace 15 días, 20 días, un mes o 20 años, ese tiene la razón. Ahora sí me abrieron la luz y no se pusieron cuidado a la palabra cuidado, que vendrán hombres, profetas falsos, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Pablo le está diciendo esto a los colosenses: cuidado con que haya alguno que os capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Y ese pan, ahí no está Cristo. ¿Usted qué cree que el cuerpo y la sangre de Cristo va a estar en una hostia? Oigan a eso se lo inventó la Iglesia Católica, eso es mentiras. Pero Jesucristo lo dijo desde Juan 6:48 hasta el 66. No importa que lo haya dicho Jesucristo, pero mi pastor me dice que eso es una mentira y yo le creo más a mi pastor que lo que está escrito en la Biblia. Cuidado, vendrán hombres y los capturarán con patrañas, con teorías insulsas, y ustedes los van a seguir. ¿Me lo inventé yo? ¿Está escrito? Diga usted, ¿es palabra de César o es palabra de Dios lo que está escrito acá? Y dice acá, para agregar, porque es en Cristo en quien habita corporalmente la plenitud de la vida. Es en Cristo en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. O sea, Cristo es Dios. En Él radica la plenitud de la divinidad. O sea que Cristo hombre es Dios aquí en la tierra. Y por eso nosotros le llamamos a la Santísima Virgen María la Madre de Dios. Pues si aquí dice que Cristo es la plenitud de la divinidad, quiere decir, y Cristo es el Hijo de María y José, luego María es Madre de Dios. Porque Jesucristo es Dios, de acuerdo a este texto. Y en Él es que debemos confiar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí no morirá para siempre. El camino, la verdad. Todo lo que diga Cristo en su palabra es la verdad. No hay nada de mentira. Todo es la verdad. Y si ustedes decidieron cambiar esa verdad de Cristo, que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos les habían enseñado, por las insulsas mentiras de un pastor, ustedes son los que se alejaron de Cristo. Y ahora creen que porque aleluyan, alaban, glorifican a Dios en todas partes, pero no le obedecen, creen que están en Cristo. Y aquí dice
que hay que creerle a Cristo en toda su palabra y obedecerle. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y por Él, que es cabeza de todo poder y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Vuestra plenitud significa que nosotros, mientras permanezcamos en Cristo, somos de Cristo y nos ganaremos la vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en Cristo. Si Jesucristo dice, hay que confesarnos, vamos y nos confesamos. Si Jesucristo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, comemos la Eucaristía porque Jesucristo la dejó instituida en Lucas 19, 22, que es la última cena. Ahí la dejó instituida la Eucaristía. Por Él fuisteis también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de vuestro ser, por la circuncisión de Cristo. ¿Cuál era la circuncisión? La circuncisión en el tiempo antiguo era el corte del prepucio. Era una ley del judío que decía a Dios que para poder pertenecer al reino de los cielos, todo hombre o todo varón que haya nacido antes de a los 8 días debía circuncidarse para poder pertenecer al reino de los cielos. Pero cuando viene Cristo, queda abolida la circuncisión y pasa a la circuncisión espiritual. ¿Cuál es la circuncisión espiritual? El bautismo. Toda persona que sea bautizada pertenece al reino de Dios. Por eso es que acá dice la circuncisión en Cristo, porque Cristo fue el primero que se bautizó, fue el primero, y no fue por los pecados, como los hermanos separados tienden a creer, que es solamente por los pecados que uno se bautiza, y no es solamente por los pecados, es para poder ser coherederos del reino de los cielos. Es así, y continúa aquí en esta historia. Y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio vida en Cristo, perdonando todos los pecados. Borró el protocolo que nos condena en sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó en medio, clavándolo en la cruz y destituyendo por medio de Cristo, a los poderes y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Pues bien, la única forma de nosotros ser perdonados nuestros pecados, dice Jesucristo, que Dios lo clavó en una cruz, lo sacrificó, lo entregó, clavándolo en una cruz para que nosotros seamos liberados de nuestros pecados. Y es verdad, la sangre nos limpia, el cuerpo de Cristo en la cruz nos limpia y nos salva. Y eso es verdad. Jesucristo muere en la cruz por la redención de nuestros pecados. Y a Dios le pareció bien así, que Cristo muriera en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, de todos los seres humanos, de todos los tiempos hasta el final de los tiempos. Pero hay una condición que la leí el sábado y ahorita se la volví a leer, que es que debemos permanecer en fe en Cristo. De nada te sirve decir gloria a Dios, aleluya, yo creo en mi Señor Jesús, pero si no le obedeces, no eres de Cristo. Por eso seguí insistiendo y voy a seguir insistiendo. Si usted no le obedece a Cristo en todo, no eres de Cristo, solamente es una persona que aleluya, alaba, glorifica, pero no es de Cristo. Para poder ser de Cristo, debes obedecer en todo, en todo. Si Él manda a confesarse, hay que ir a confesarnos. Si Él dice que la Eucaristía está su cuerpo y su sangre, hay que comer la Eucaristía para poder tener la vida eterna. Y es la única forma como realmente Cristo nos lava y nos limpia de sus pecados. Los hermanos separados están equivocados, todos. No hay uno solo, oiga, ni uno. ¿Qué? Ni uno que estando en el protestantismo sea salvo, a menos que regrese a la iglesia de Cristo, pida perdón por ese pecado de apostasía y regrese al redil. De resto no hay uno solo, ni uno, que
diga me voy derechito al cielo por mi creencia, por haberme dejado guiar por ese pastor mentiroso, me voy para el cielo. Ni uno. Esto que yo estoy diciendo es grave y serio, porque así está escrita la palabra. Bueno, y a continuación nos vamos entonces con el Salmo 144, es un resumen. El Señor es bueno con todos, el Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Y vamos a leer Lucas 6, del 12 al 19. Pasó la noche orando, escogió a 12 y los nombró apóstoles. Este texto sí que voy a decir un montón de cosas. Por eso voy a decir antes de irme con ese evangelio un poquitico de esto, que es el tema que más me causa, que me parece algo terrible. Es que el Señor es bueno y misericordioso con el que le obedece. Y aquí es donde está la clave de una situación mal informada. El Señor es bueno y clemente con todos, pero cuando dice con todos, se refiere a todos los que le obedecen y se arrepienten. Ellos es todos. Si un guerrillero, habiendo matado mil personas, va y se arrepiente de sus pecados, el Señor es bueno y misericordioso con ese guerrillero que mató a 1000 personas. Pero si se arrepiente, si no se arrepiente, el Señor no es bueno y misericordioso. Si lo hago entender, si un protestante, estando en el protestantismo, cometiendo el pecado de la apostasía, apostatando en contra de la palabra de Dios, de Cristo, y va en el último minuto y se arrepiente de ese pecado, pide perdón, el Señor es clemente y misericordioso con ese protestante. Pero el protestante nunca se arrepintió. El protestante murió creyendo que estaba en la fe en Cristo y no se percató que estaba apostatando en contra de la iglesia de Cristo. ¿El Señor es bueno y clemente y misericordioso? No. No. Porque estaba no en la doctrina de Cristo, estaba con un pastor que la engañó, lo engañó y está por fuera de la doctrina de Cristo. Ahí no es. El Señor es bueno y misericordioso con todos. Entonces quiero que logren entender este tema, que el Señor es bueno, clemente y misericordioso. Hay un batallón de guerrilleros y todos mataron, vamos a poner 100 guerrilleros, todos mataron y masacraron un pueblo, 100. Y resulta de que después de haber recapitulado su vida y todas esas cosas, 20 de esos 100 se arrepintieron de su maldad. El Señor es bueno y misericordioso con esos 20. Pero con los 80, no. Es importante que logren entender eso, que el Señor es bueno, clemente y misericordioso solo con el que se arrepiente y regresa al redil de Cristo. De resto, no. Para que esos hermanos separados que creen estar en la verdad, cometiendo el pecado de la apostasía, y van a creer que el Señor es bueno, clemente y misericordioso, porque allá lo aleluyan, lo alaban, lo glorifican y todas esas cosas, no es así. Y entonces va a decir ustedes, César, ¿usted por qué está diciendo eso? Y se lo voy a refutar en una palabra que está escrita. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que crean a Cristo, que lo ha enviado a la tierra para la salvación de todos los hombres.
para morir en la cruz por sus pecados. En eso consiste. Y algunos me dirán, Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, aleluyamos, glorificamos y hacíamos de todo en tu nombre. Y otros dirán, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les contesta, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Si ven que eso no son palabras mías, que de 100 guerrilleros Dios es bueno y misericordioso con 20 que se arrepintieron, o con 30, o con 50 con los que se arrepintieron. Y por eso está escrito también Sodoma y Gomorra. Y Abraham le decía, Señor, y si hay 50 buenos, usted destruiría la tierra, destruiría la ciudad. No, por amor a los 50 no los destruyo. Y si hay 20, 30, si hay 40, si hay 10, por amor a esos no los destruyo. Y cuando fue Dios a esa tierra, no encontró sino la familia de Lot, buenos, y los destruyó a todos. Por lo tanto, la misericordia de Dios es clemente y misericordiosa con el pecador que se arrepiente. Espero que lo hayan entendido. Vamos a leer entonces ahora sí, Lucas 6. Pasó la noche orando, escogió a 12 y los nombró apóstoles. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quedémonos en este pedacito un momentico. Y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. ¿Y qué es esa fuerza? ¿Qué es esa fuerza? Esta que dice acá Pablo. Esta que dice acá Pablo. A ver, yo la encuentro rápidamente y dejamos construir la por ningún aquí. Porque es en Cristo, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Por eso le salía una fuerza a Cristo de su cuerpo, que curaba al mundo, porque en Cristo habitaba la plenitud de Dios. Dios estaba en Cristo y era Cristo. La plenitud de Dios estaba en Cristo. Por eso le salía esa fuerza, esa divinidad, para curar a todo el que lo tocara. Y ahorita volvamos al Evangelio. Tengo un amigo mío que me da mucho pesar ya en estos momentos con él, porque siendo católico, me sale con el cuento ayer, que tiene una novia que hace parte del pueblo evangélico. Son de los evangélicos pentecostales. Y entonces él se enamoró de esa muchacha. Y como se enamoró de esa muchacha, entonces dice que se quiere bautizar en la iglesia evangélica, porque está muy enamorado de la muchacha, y que va a empezar a asistir al culto y va a abandonar la iglesia católica. Eso me dio pesar. Y yo le dije, mientras buscar la forma de alejarte de la iglesia de Cristo, que es la que te enseñó tus padres, tu mamá que se debe estar revolcando allá en la tumba, pobrecita, de darse cuenta que su hijito, después de haberlo enseñado bien,
de haberlo bautizado, de haberle dado la primera comunión, la confirmación y haberlo levantado en la Iglesia Católica. Ahora, por estar enamorado de una protestante, se quiere salir de la Iglesia de Cristo por seguir una doctrina de demonios. Y yo le hice saber eso y dije, usted lo que debería hacer es buscar la manera de traer a su novia a la Iglesia de Cristo. No ve que la equivocada es ella, no es usted, es ella la que está equivocada. Pero por falta de conocimiento suyo, cree que pertenecer a cualquier iglesia es lo mismo. Y como estás enamorado de ella, crees que te vas a ir a bautizar en esa iglesia cuando lo que vas a cometer es un pecado de apostasía. Si quiere, mi hijo, invíteme, yo voy. Y le hablo a usted y a su novia. Y que ella liste la Biblia, porque yo le voy a hablar es con la Biblia en la mano. No son palabras de César Arias. Que ella investigue, yo leo los capítulos y los versículos donde está lo que yo le hablo. Y vamos a buscar la manera de que regrese al redil. No es usted el que va a ir a una iglesia protestante. Vas a cometer un pecado de apostasía por estar enamorado de una muchacha que está equivocada. ¿Cómo se te ocurre? Esto es una cosa dura, porque él cree que estar en una iglesia protestante, eso es lo mismo, allá se alaba a Cristo, allá se aleluya a Cristo. Es más, me decía, César, es que yo me voy a entregar a Cristo, porque allá yo no voy a volver a cometer pecados, yo ya me voy a casar con ella y voy a ser fiel, y ya no voy a mirar más mujeres, y no voy a volver a tomar trago, y no voy a, oigan a en esas trivialidades te vas a meter. Cuando tu mamá te dijo que había que ir a confesarse con un sacerdote porque Cristo lo ordenaba, y te vas a ir a esas trivialidades de que yo no peco porque yo no voy a ir a acostarme con otra mujer diferente a mi mujer. Te vas a acostar con ella y ya vas a cometer un pecado, que es que te vas a casar con ella y ahí no estás casado, porque quien te va a casar es un pastor mentiroso que no tiene nada que ver con Dios. Regresemos al Evangelio. Y es que aquí en el Evangelio nos dice claramente que Jesucristo escogió a 12. ¿A cuáles 12? Habían un montón de discípulos y él llamó a 12. ¿A cuáles 12? A los que él quiso. Y a esos 12 los nombró discípulos. Y los nombró discípulos a los 12 porque él iba a conformar su iglesia, la única iglesia de Cristo, conformada por 12 pilares, los 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles pone por cabeza a Pedro. Y por eso Pedro, que se llamaba era Simón, cuando lo conoció, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahorita en adelante te vas a llamar Kefas, piedra. Y en Mateo 16, 18 le entrega la iglesia a Pedro. Y aquí Jesucristo empieza. Este es el inicio. Primero escogiendo a 12, a los 12. Y a esos 12 los nombra discípulos. Son la cabeza visible de la iglesia, los pilares de la iglesia, sus discípulos. Y a partir de ahí es que comienza a crear su iglesia. Y ustedes, amigos protestantes, no entienden esto. No entienden que Jesucristo creó una sola iglesia hace 2000 años. Y si Jesucristo creó una sola iglesia hace 2000 años, que es la Iglesia Católica, ¿ustedes por qué están en una iglesia que creó un hombre hace 100 años, o hace 20 días, o hace 50 años, o hace 30 años, o hace 10 días, o hace 10 años? ¿Qué hacen ustedes en una iglesia que nada tiene que ver con Cristo? Porque Cristo no creó sino una sola iglesia hace 2000 años. No, César, lo que pasa es que allá se alaba, se glorifica, se canta, se predica la palabra muy bonito, pero eso no lo es. Esto de nada sirve. Su fe es vana. Pablo también lo va a decir. Si ustedes cambiaron de evangelio por seguir una doctrina de demonios, su fe es vana. Dicen creer en Cristo, pero no le obedecen a Cristo. Luego su fe es vana. Más cosas podría decirles, muchachos. Si alguna persona quisiera invitarme a su casa a que yo le predique la palabra de Dios con la Biblia, no con palabras mías, con la Biblia, invíteme, llámeme. Dígame, César, venga, predíquenos la palabra de Dios aquí tenemos la Biblia. Qué rico, yo voy. Porque yo no les voy a predicar palabras mías, voy a hablar de lo que está escrito en la Biblia.
Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.